Bienvenidos a Cardiálogos otra vez, amigos. Estamos con algunos expertos en el área de imagen y de intervención cardiovascular para comentar y platicar acerca de un tema emergente, muy popular, muy nuevo y bastante interesante, acerca de cómo utilizar la tomografía o la angiotomografía coronaria para planear y guiar nuestras intervenciones coronarias. Doctor Erasmo, director del Instituto de Cardiología, me acompaña el doctor José Paredes, también director del programa estructural aquí en Tech Salud, y quisiera que José Paredes nos ayudara a presentar a nuestro invitado especial de hoy, que es un episodio en colaboración con la Sociedad Mexicana de Cardiología, con el capítulo de imagen cardiovascular. Por lo tanto, tenemos algunos invitados estrella de la Ciudad de México. Muy bien, bueno, hola, ¿cómo están todos? Me complace compartir estos minutos con un gran colega y amigo, que nos conocimos allá en Madrid cuando estábamos haciendo el fellow, el doctor Luis Marroquín, el cual es médico cardiólogo intervencionista, que está en el Instituto Nacional de Cardiología, es especialista en cardiopatía estructural y bueno, pues un gusto verte, Luis. Muchas gracias, Pepe, y gracias por invitarme a este espacio de cardiólogo y pues muy emocionado de compartir esta charla entre amigos y ir un poquito ahí debatiendo del tema de cómo se une la imagen cardiovascular con la intervención coronaria. Déjame empezar, Adelante, ya que soy el más viejo de la mesa. Tuve la oportunidad de empezar a hacer esto en el 2002. Y desde el principio, una de las cosas que observamos con la gente con la que me tocó trabajar, tanto en Estados Unidos como aquí en México, es que la angiotomografía te ofrece una nueva perspectiva. Y es una perspectiva tridimensional de una técnica tradicionalmente bidimensional, que es la angiografía coronaria. Y con el paso del tiempo empezamos a aprender, porque no sabíamos, ni sabíamos que íbamos a llegar al punto en el que estamos hoy en el conocimiento. Jamás en nuestros sueños más locos nos imaginamos que íbamos a poder hacer fisiología coronaria con una tomografía sin la necesidad de ponerle adenosina. Jamás lo imaginamos. Pero lo que sí era muy, muy evidente es que había ciertas cosas que eran dispares y quiero poner sobre la mesa esto primero. Lo primero que notamos es que muy frecuentemente tú veías una lesión en la tomografía, le hacías una angiografía y regresaba el cardiólogo bien enojado, casi creo que aventarnos el catéter ahí a la sala de tomografía. No tiene nada. Recuerdo muy bien una historia con uno de los médicos que me apostó un libro de imagen cardiovascular. Me dijo, es que no tiene nada. Le dije, hágale un ultrasonido intravascular y si no tiene nada, yo le regalo un libro. Y si no, usted me regala un libro, porque en ese entonces se usaban los libros. Ustedes están muy chicos para saber lo que era un libro, luego les platico, sí. Es una cosa de papel que seguramente sus papás los tienen en algún librero en su casa. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, pues sí, hizo el ultrasonido intravascular. Entonces, lo primero que aprendimos es que no hay una relación uno a uno, lo que vemos en la tomografía con lo que vemos en la angiografía coronaria. De nuevo, son dos cosas diferentes. Una es una técnica bidimensional que tiene mejor resolución espacial, pero no necesariamente tiene la misma calidad de imagen. Pero bueno, lo segundo que vimos es que desde el principio había cosas muy obvias, como decir que hay una lesión, pero además decir dónde está la lesión, cómo se ve mejor, cuál es la longitud de la lesión, y desde entonces se antojaba decir cómo podemos utilizarla para planear las intervenciones. Nunca hubo una utilización. Por ahí del 2006, 2007, un buen amigo mío, Milan Desai, escribió un artículo demostrando cómo, él está en Cleveland Clinic, demostrando cómo la tomografía podía ser utilizada para planeaciones de redo, de cirugías, de reintervenciones de cirugías de puentes aortocoronarios. Y lo que le encontró, que es hasta en un 35% de las ocasiones, el hacerles una angiotomografía a estos pacientes cambiaba la estrategia del cirujano, el abordaje y los puentes que iba a utilizar.
Entonces ya estamos aquí con, casualmente, Pepe es un intervencionista y además tiene una alta especialidad en imagenología cardiovascular. Luis, además de ser ecocardiografista, tiene una alta especialidad en tomografía y resonancia cardiovascular. Entonces yo quiero poner sobre la mesa qué opinan acerca de lo que se viene y cuál sería, desde tu punto de vista, la utilidad práctica, porque hay que aterrizar las cosas. En la teoría hay muchas cosas, pero en la práctica, ¿cuáles son las cosas en las que ustedes pudieran decir esto y esto es algo con lo que en 5 años no voy a poder vivir? Entonces, no sé, si nos quieras. Luis, vamos a darte la ver, palabra. Paredes, ¿qué opinan de esta pregunta que nos hace el doctor Erasmo? Ahora, yo también ampliando un poquito ese contexto, diciendo que la tomografía ha venido a establecerse en muchos procedimientos ya, y ustedes de estructural que tienen esta experiencia de estructura, pues saben cómo es un fundamental, o sea, es algo esencial para el procedimiento tener una tomografía y cómo esta te ayuda. Pero ahora me están diciendo que también en la angiografía coronaria hay que usarla, en una intervención coronaria percutánea. A ver, ¿cómo está eso? Que también hay que usarla. O la queremos que a todo mundo se le haga una o queremos tomografía, meterla en todas sí, partes, en todas ¿verdad? partes, sí. ¿Cómo ven esta situación? Justo, aparte de donde yo quería partir, que era del terreno de lo estructural. Hace algunos años, el planeamiento de un ATAVI, del implante valvular aórtico por cateterismo, se hacía midiendo el anillo aórtico con ecocardiograma. Y si ya te querías poner muy fino, con eco transesofágico, que tiene pues, ciertas limitaciones y no es perfecto para poder delimitar sobre todo el área, el anillo, perímetro. Y con eso se empezaron a hacer los primeros implantes. Incluso hoy en día se sigue haciendo de esta forma cuando hay casos de TAVI aguda, pues se hace un eco transesofágico y de ahí agarras el tamaño de la prótesis, pues pones la válvula, ¿no? Entonces, lo que me extraña es cómo un procedimiento que es tan nuevo pudo involucrar una técnica tan nueva como la tomografía para ser pues, fundamental. O sea, yo no me veo poniendo una TAVI menos especial aguda sin tomografía. Entonces, me parece que esta enfermedad, esta valvulopatía y su hermandad con la tomografía rebasó un poquito por la derecha lo que pudo haberse utilizado, explotado en el terreno de lo coronario. Entonces, como en algún momento los intervencionistas nos quedamos muy tranquilos simplemente con el oxímetro, o sea, evaluar con angiografía y ya. Si acaso ayudarnos de las herramientas intravasculares, la IBUS, la tomografía por referencia óptica, la fisiología también, pero pues faltó ahí echar un vistazo a otro lugar, a un viejo conocido como la tomografía para poder ayudarse. Y hoy creo que es un poco aventurado decir que todas las angioplastías deberían ir precedidas por una tomografía, pero al menos las angioplastías complejas, eh, 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 si no es en un 100%, la mayoría de ellas sí tendrían que tener una tomografía. No sé qué opinas, Pedro. Sí, definitivamente. Es increíble lo que tú dices, o sea que tantos años haciendo tomografía y haciendo coronarias, o sea, intervenciones coronarias, que no se utilizara o que se infraestimara el beneficio que tiene la tomografía. Es cierto que la tomografía ha ido evolucionando. Obviamente pasamos de una imagen un poco borrosa a una de mejor calidad, mejoraron los escáneres, mejoraron los procesos, los postprocesos de las imágenes, vienen las reconstrucciones tridimensionales, que eso obviamente ahí ya empieza a tomar valor, pero sí es impresionante cómo el estructural tuvo más esa visión de decir, me sirve mucho esto, estas mediciones, que los que hacen coronario complejo. Entonces, yo definitivamente, obviamente, o sea, quitando de fuera los infartos agudos al miocardio o las anginas inestables de alto riesgo o los infartos sin elevación, definitivamente el tener una tomografía depende obviamente en el contexto en el que estemos, en el lugar donde estemos, pero yo creo que en el futuro es algo que no vamos a poder evitar. Vamos a necesitar una tomografía previa a una intervención y obviamente si es compleja, mucho más. Todavía no creo que estemos preparados mentalmente para decir, hacer un cateterismo, esto es complejo. Salir y hacer una tomografía para planearla es todavía difícil para el intervencionista.
pero creo que es algo que eventualmente vamos a tener que hacer, porque se han demostrado que incluso el planear suficiente, que si hay calcio, el diámetro, la longitud, incluso hasta el fusionar, que ahora las nuevas salas de hemodinamia pueden fusionar las imágenes de la tomografía con la imagen angiográfica. Yo creo que eso nos va eventualmente a traducir en menos eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y mejor resultado. Ahora, lo hemos hecho. Yo no sé si en un descuido tú estés de coautor. En alguna ocasión tenemos un paciente, se dislocó un stent en el tronco. Con la angiografía convencional no sabíamos si estaba en el tronco o en el ostium de la descendente anterior. Lo sacamos, le hicimos la tomografía, determinamos dónde estaba y después se llevó nuevamente al día siguiente y se resolucionó. Más que estás como... Creo que sí está así. Hay un documento que revisamos que publicó la SCAI en conjunto con la Sociedad Americana de Tomografía, la SSCT, en el 2025, bastante reciente, mayo del 2025, recién salido del horno. Y en este documento se habla, es una opinión de expertos acerca de cómo utilizar la tomografía para planear los procedimientos. Ahora, yo le quiero preguntar y hacer el contraste aquí. Podemos revisar el documento, pero en hacer un contraste en la opinión del intervencionista y del imagenólogo. Y aquí preguntarles, ustedes entonces, de acuerdo a lo que los expertos opinan ahora, ¿no?, de usar la angiotomografía, ¿eso quiere decir que los intervencionistas ahora van a ser imagenólogos también? ¿Que no se van a apoyar y que van a empezar a entrenarse más en imagen? ¿O quiere decir que ahora los imagenólogos se van a meter más en la hemodinamia, en la intervención, en el conocimiento, o incluso estar en la sala, dando las opiniones acerca del resultado del estudio que se hizo previamente al intervencionista? No sé, o sea, ¿qué opinan ustedes de esto, de qué va a pasar con la forma en la que se va a utilizar? El artículo es claro en eso y da una opinión, pero no sé ustedes qué opinan. Tienes varias herramientas. Primero, tienes varias herramientas con las que puedes contar. Van desde la parte anatómica hasta la parte funcional. Dentro del punto de vista anatómico, la tomografía te permite definir y adelantarte en la necesidad o no de hacer un disparo. Por ejemplo, tienes una lesión en la descendente anterior, tienes una OCT. Realmente, para el intervencionista tiene que hacer una inyección de ambos ostios para ver mejor la circulación, pero eso ya lo hiciste con la tomografía, porque es una inyección a través de los dos ostios, ¿sí? Al grado de que los imagenólogos, cuando reportamos una OCT, reportamos como lesión de alto grado, porque puede ser una OCT o una lesión suboclusiva, como es una imagen estática, ¿no? Tienes la definición, la localización de la placa. Si tú no tienes ninguna lesión en la coronaria derecha, el valor predictivo negativo de la tomografía es del 99%. No tienes para qué siquiera sacar el catéter y gastar 15, 20 mililitros de contraste y tiempo y radiación viendo esa arteria, ¿ok? La segunda es que la predicción de las proyecciones en donde no va a haber no se van a empalmar los vasos y te permiten ver mejor la arteria, la puedes predecir antes. Ahora, ¿tenemos que hacerle una tomografía a todos? Yo creo que no. O sea, eso no va a suceder en este momento. Pero hay que recordar que un gran número de pacientes son diagnosticados a través de la tomografía y la decisión de llevarlos a una intervención está basada en la tomografía y en un estudio funcional. Además, obviamente, sin olvidar la clínica, que es lo que nos llevó a mandarlo a hacer un estudio. Pero tenemos también que recordar que el poder definir la longitud de la lesión es mucho más fácil con la tomografía que con cualquier técnica, inclusive intravascular. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que decidir dónde voy a poner y de dónde a dónde voy a poner un stent, es mejor, está demostrado, no me lo estoy sacando de la manga, está estudiado. Por ahí gente que lo ha hecho muy bien, como Carlos Collet, que es uno de los líderes en empujar esto y hacerlo más sistemático. La segunda que tienes es la fisiología. Actualmente tenemos herramientas que no se usan
de manera global o no se distribuye, no son accesibles para todo el mundo, pero eventualmente lo serán, en donde tú obviamente haces el diagnóstico de una lesión significativa, pero además tú puedes predecir haciendo un pullback virtual de cuál es el resultado si tú haces un stent o 2 o 3. Y eso te permite tomar la decisión desde antes de qué le vas a poner. Recordando, y pongo sobre la mesa lo que ustedes conocen mejor que nosotros, no es lo mismo tener una lesión focal, aunque sea una OCT, a tener una lesión focal en una arteria con enfermedad multivaso, en donde el destapar la lesión no necesariamente va a mejorar la fisiología, porque ese vaso está enfermo y hay disfunción endotelial en toda la lesión. Entonces, me gustaría preguntarte si tú crees que en algún momento algunas intervenciones van a ser lo mismo que el TAVI. O sea, tú, como bien lo decías, yo no voy a llevar a un paciente a un TAVI si no es con una tomografía. Y probablemente, una vez que demuestre esto con estudios aleatorizados, que disminuye el tiempo, lo que sabemos que es obvio, pero hay que demostrarlo, disminuye el tiempo de radiación, disminuye el tiempo de intervención y disminuye el uso de contraste. Y demostrar que además no hay una diferencia en los outcomes a largo plazo en los pacientes intervenidos utilizando una tomografía versus los pacientes en los que se hace una angioplastía ad hoc. Claro, estoy totalmente de acuerdo y retomando la parte inicial de la pregunta de si en algún momento los intervencionistas vamos a tener que aprender imagen o viceversa, los expertos en imagen aprender intervención, creo que no hay opción, ni siquiera es a preguntar o a debatir, lo debo hacer o no. Yo creo que hoy ya es parte del core currículum del especialista en formación. O sea, no puede decidir en qué sí, en qué no. Si quieres ser especialista en imagen, tienes que también entender esa apertura hacia la intervención y viceversa. El especialista que tal vez ya se nota con un poquito más de bagaje, especialista fusionado, que ya tiene algo de bagaje, es esta figura del ecocardiografista intervencionista, ¿no? El que hizo ecocardiografía, no para no radiarse, sino para ayudarle al intervencionista a guiar procedimientos, sobre todo de estructural, ¿no? El mitraclip es el mejor de los ejemplos. Entonces, yo creo que es una necesidad y así tiene que ser en los centros académicos como TEC de Monterrey y acá en el instituto donde yo trabajo. Ayuda bastante ya saber lo que puedes esperar. Cuando entras tú a una geografía coronaria, excluyendo lo agudo, porque lo agudo sí no hay forma, como dice Pepe. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho angiografías en agudos o tal vez en un paciente con síndrome coronaria crónica que no tiene previa, que a veces la reacción de lo que te encuentras es muy sorprendente? O sea, ya no deberíamos llegar y sorprendernos en la sala con lo que tiene el paciente en las coronarias. Ya tendríamos que llegar con una idea. Uno, por selección del catéter. Dos, a veces las proyecciones convencionales que usamos en sala oblicuo izquierda para canular a veces no es la mejor, tiene dilatada la raíz, pues tiene un origen anómalo. A veces te puede predecir mejor en qué proyección encontrar el osting de la coronaria. Si tiene lesión ostial, con mayor razón, quieres ver justo en dónde protruiría 1 o 2 milímetros el stent hacia la aorta y ahí colocar de forma perfecta el stent. 3 es hacia donde ibas, Erasmo. La tendencia hoy en día, o sea, ha habido muchas eras en el intervencionismo coronario, pero la era actual que se mete al campo de lo complejo es la angioplastia de precisión. Es decir, cualquiera puede entrar a una coronaria, meter una guía, un balón, un stent y para afuera. Pero no se trata de eso, sino que trata de ofrecerle el arsenal más completo de herramientas que tienes al paciente para mejorar los desenlaces. La angioplastia de precisión originalmente era fusionar las técnicas de angiografía con fisiología coronaria y alguno de los dos métodos de imagen intracoronaria, IBUSH o la tomografía de frecuencia óptica. Pero me parece que que aumenta todavía más la precisión si el paciente ya llega con una tomografía. Uno, por la selección del catéter que ya dije, los dispositivos, y sobre todo porque muchas de las salas de hemodinámica sí tienen un stock con material básico, pero a veces no tienen, al menos en todo momento, material avanzado, sobre todo terapias para modificar el calcio. Entonces, si tú ya llegas con el paciente y sabes que tiene calcio profundo
largo y circunferencial, pues ya puedes pedirle al especialista de producto y cada una de las compañías pues, te traiga material dedicado para esto, ¿no? Y no se diga para los fines totales que fueron universitarios. Correcto. Sí, no, y teniendo en cuenta también que la tomografía eventualmente nos va a poder, o sea, tenemos que hacerle caso a la tecnología y, por ejemplo, el FFR por tomografía nos puede incluso decir, oye, este paciente que es trivascular, pues no va para cirugía, ¿verdad? O sea, ya tú planeas una intervención percutánea porque resulta que aunque tiene enfermedad de 3 vasos, uno de los vasos no es severo o uno de los vasos no es revascularizable porque es una lesión muy distal. Entonces, también nos sirve para planear ese abordaje dentro de la sala de hemodinamia en donde a lo mejor actualmente tú metes un paciente y dices, bueno, es enfermedad de 3 vasos y listo, a que tú ya previamente puedas decir, oye, sabes que este paciente sí lo voy a tratar porque tengo un FFR por CT negativo en 2 de las arterias y positivo en una. Entonces, que se relaciona bastante bien con la fisiología invasiva. Entonces, yo estoy de acuerdo, la tomografía llegó para quedarse. Tenemos muchas cosas que podemos planear, o sea, también en el futuro vamos a tener más pacientes que tienen dispositivos intracardíacos y que pueden alterar la anatomía o la forma en la que nosotros hacemos los cateterismos, especialmente las TAVIs. O sea, no es lo mismo entrar a un cateterismo coronario después de una colocación de TAVI sin una tomografía. Podemos ver si está bien alineada, si necesito algún dispositivo especial como microcatéteres o extensores de catéteres. Entonces, creo que nos da demasiada información y que ahorita cada vez más se nos ocurren más cosas, pero porque ya tenemos esa apertura a que tenemos esta tecnología y la tenemos que usar. Y contestando tu pregunta, Luis, definitivamente el intervencionista tiene que ser parte imagenólogo y el imagenólogo intervencionista. No creo que el intervencionista aprenda todo lo de imagen como para que no haya cabida en un imagenólogo y viceversa. Entonces, yo creo... ¿Inteligencia artificial? Bueno, Sí, puede ser, pero yo creo que ya con los últimos avances de la inteligencia artificial y que puede echar mentiras, yo creo que no Pues es mira, posible. por el momento yo creo que la colaboración es lo de hoy, ¿no? O sea, la colaboración, la evaluación entre varios miembros del equipo de atención cardiovascular es el ideal. Yo no sé si en el futuro nos va a reemplazar un poco la inteligencia artificial alguno de los procesos, pero al día de hoy la colaboración es fundamental y es parte de lo que dice el equipo, ¿no? Y fíjate, El artículo. claro, y una de las cosas en las que todo el mundo piensa es en reemplazar. Si te fijas, todo el mundo habla de reemplazar, nadie habla de complementar. Los intervencionistas pensaban que la angiografía, que la tomografía iba a reemplazar al cateterismo. Y yo tuve la oportunidad de hacer un estudio chiquito para demostrar lo contrario. Yo tomé una lista de todos los pacientes que eran llevados a hemodinamia durante un año y cuántos de ellos tenían un cateterismo blanco, por llamarlo así. O sea, eran llevados a hemodinamia sin que tuvieran una lesión. Después del uso de la tomografía como herramienta diagnóstica nada más, lo que sucedió el siguiente año es que no solamente disminuyeron del 30% al 5% el número de los cateterismos blancos, sino que se aumentó en un 30% el número de intervenciones. Estoy hablando del 2004, digo, no seguro, en una época en la que todo lo que estaba tapado lo destapábamos. Hoy es diferente, ¿sí? Hoy destapamos lo que se necesita destapar, por lo menos en los centros médico-académicos, ¿no? Y una de las cosas que son importantes también es, trayendo esto a la mesa, es tanto la gente que propone como gente de Minneapolis, Joao Cavalcante, que es el imagenólogo, el que está liderando justo con Yader Sandoval, que es intervencionista, ellos proponen utilizar la tomografía para definir qué le vas a hacer al paciente, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo.
Primero puede haber casos muy sencillos en donde con la tomografía le hiciste el diagnóstico y sabes que es una lesión focal y por lo tanto le vas a hacer pues, una angioplastía ad hoc donde sea. ¿Sí? Cualquier centro que pueda hacer. A mí me pareció muy interesante el quién. Sí, esa es la parte. Que tú Pues, querías mencionar. Es lo que quiero mencionar. O sea, es quién lo va a hacer. Entonces, no es, obviamente vivimos una época en la que los médicos de mi edad y más atrás somos Juan Camaney, que hacemos todo y sabemos todo. Los médicos de su edad son médicos que ya ven con mayor facilidad la colaboración entre colegas, en donde eventualmente alguien es mejor para hacer algo y le pides que te ayude, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo que un intervencionista que no tiene experiencia en el manejo de terapias de calcio, haga una intervención. Todo el mundo va a decir, yo sé usar el Rotablator, en mi experiencia, en mis 30 años previos, nosotros lo hacíamos así, en tal institución, y bueno, como saben, medicina basada en eminencias, ¿no? Y lo ideal es poder, pues sí, y lo ideal es poder ofrecerle al paciente la mejor experiencia de una persona que tenga mayor conocimiento y una utilización constante de estas técnicas para poder generar el mejor desenlace para el paciente. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo lo haces también? Lo haces en ese momento, lo planeas. Y ellos mencionan algo muy interesante. No es lo mismo hacer una intervención el sábado en la tarde que el lunes por la mañana. No hay nadie el sábado. No hay nadie el sábado. Todo el mundo está viendo el fútbol o asando carne acá en Monterrey y allá en la Ciudad de México, pues no sé, echando tacos al pastor, ¿verdad? Pero ya estás, hay menos disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, le hablas al cirujano y el cirujano está en Tepoztlán, no sé, aquí está en el Cercado, en Santiago. Y no es lo mismo hacer, a lo mejor una focal DA proximal, pues la haces el sábado a la hora que quieras, pero una OCT, bueno, es más, ni siquiera OCT, una lesión significativa en una bifurcación, en una DA proximal, con un calcio de 360, con un arco importante. Entonces, ¿tú has visto algún cambio en la forma en la que los intervencionistas están volteando a ver la tomografía? ¿Realmente les está llamando la atención o no está dentro del radar, Luis? Es muy buena pregunta. No me parece que haya entrado la tomografía con la fuerza suficiente que a mí me gustaría. O sea, yo creo que tendría que ser un boom. O sea, si me imagino que han visto todas las presentaciones de Carlos Collet, es un show. O sea, yo creo que es más experto en el PowerPoint que en tomografía. O sea, hace unas presentaciones que te enamoran y que te dan ganas de usarla. Creo que faltan algunos años para que esto se difunda y que ya no sea una opción, sino que sea una herramienta para usar sí o sí. Al menos aquí en el instituto, que pues ese es un centro académico, pues sí hay mucha correlación de pacientes que entran a intervención programada, que ya tienen una tomografía previa, al menos en los 6 meses previos. Justo estamos ese concepto, ese perfil de pacientes. Estamos haciendo un estudio con Laura Torres aquí, estudiar los desenlaces de los pacientes que tenían tomografía antes de una intervención y pues comparar la precisión que te daba de información en imagen cada una de las dos técnicas y cuál es mejor, cuál predice mejor los desenlaces. Entonces, creo que va a estallar esto en algunos años. Me parece que en Europa ya es una realidad. En Estados Unidos a veces los intervencionistas son un poquito más difíciles al cambio, es lo que pasó con los femoralistas. O sea, ya todo el mundo estaba usando la radial cuando Estados Unidos quería aclararse. Creo que la tomografía sí va a explotar, pero falta algún tiempo. Sí, yo quería preguntarle a Erasmo y luego a Pepe también, por último, tal vez hablar un poquito de estas técnicas avanzadas del análisis de la tomografía. A mí me llamó mucho la atención dos. Uno, el tema del FFR virtual, ¿no? Y el segundo, la densidad del calcio, que creo es un concepto que no sé si nos puedes explicar ambos, ¿verdad? Tanto el FFR virtual como la densidad del calcio, que son, el artículo te lleva desde cosas sencillas, ¿no? Del análisis de la tomografía hasta estas nuevas técnicas emergentes de análisis que pueden ser muy útiles para el intervencionista. Y entonces
escuchar a Pepe y a Luis que nos digan algo acerca de esto, ¿verdad? Sí, mira, hay todo un tema que da para todavía otro episodio de Cardiólogos, que es la placa, la característica de la placa, ¿sí? Y yo creo que en algún momento, en un futuro, vamos a estar tratando placas no significativas. Esa es una posibilidad muy grande. Ya lo vimos con estudios chiquitos Pues ya hay como el algunos Prevent, estudios que ¿sí? hablan de tratar Prevent, placas moderadas, ¿no? exactamente, pero la tomografía es la que te da esa Sí, información. ¿no? Y las características de alto grado, de alto riesgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú te Correcto. refieres, ¿no? Y sobre todo el tema de la densidad del calcio tiene que ver con entre más denso es menos probable que se rompa en el aspecto crónico, pero en el manejo del paciente sintomático que no responde a medicamentos y que le vas a hacer una intervención, las unidades Hounsfield te ayudan a definir qué tipo de terapia vas a utilizar. Pepe sabe más de esto que yo. No, bueno, al final hay múltiples terapias en donde nosotros sabemos que es muy diferente que sea un calcio de 360 de menos de 0.5 milímetros a que sea un calcio de 360 pero que contenga un nódulo de calcio. Con 1000 unidades Hounsfield Con 1000 versus unidades 500 unidades Hounsfield. Exactamente. Para los que no están muy familiarizados, como nosotros empezamos a contar el calcio a partir de 130 unidades Hounsfield. Es cuando empiezas a tener, se considera como calcio en una tomografía simple. Cuando tú le pones contraste, el contraste dependiendo del tipo de contraste y la concentración, te da entre 200 a 400, casi 500 unidades Hounsfield. Entonces el calcio también por encima, 600 o inclusive 1000 unidades Hounsfield y el grosor, como tú lo dices, y la extensión es la que te va a dictar qué terapia usar. Exactamente. Y bueno, pues tenemos muchas formas de romper el calcio, que creo que el tener la posibilidad de nosotros analizar el calcio previo a entrar nos ahorra demasiado tiempo y esfuerzo y estar ahí decidiendo las cosas de forma inmediata. Y como decía Luis, o sea, tener todo en la sala, ¿verdad? No es lo mismo que necesitemos un láser, que necesitemos un rotablator, que necesitemos shockwave, qué tipo de shockwaves. A veces nos encontramos en la sala y resulta que el vaso es un 3,5 y no hay 3,5 de shockwave. Entonces, obviamente esto se pudo haber subsanado si hubiéramos analizado un poquito más la tomografía, ¿verdad? Entonces, definitivamente son cosas avanzadas. Antes nada más nos guiábamos que si había colesterol o no había colesterol. Ahorita que si hay hipotenuación importante, que si hay anillo de servilleta, que si tenemos un nódulo de calcio, que si compromete o no la bifurcación, que si el CTFFR nos dice que es una lesión difusa, que es una lesión focal, cuál es importante, cuál no es importante. O sea, nosotros ya entramos como en estructural. O sea, en estructural no vas a adivinar nada ni vas a improvisar nada. O sea, tú entras a hacer lo que planeaste. Ya si se complica en alguna cosa, bueno, pues ahí es donde tu expertise tiene que salir, pero normalmente es un guión que tú sigues para que la intervención salga bien, ¿verdad? Y lo vemos con inclusive la emulación de las técnicas, nuestro equipo quirúrgico que trata muchas aortas, no opera una aorta si no es con una tomografía. Piden la misma tomografía, protocolo TAVI, ven accesos, ven la medida. ¿Para qué estar midiendo ahí si lo puedes medir desde afuera cuando todavía tiene sangre el corazón, no? Oye, Luis, y con estas nuevas técnicas de la tomografía, sabemos que en intervención cuentan con el ultrasonido, el IVUS intravascular, el OCT, con el FFR, pero ¿será que esas técnicas serán reemplazadas por ejemplo, el FFR virtual o el OCT será reemplazado por la navegación virtual de la placa por tomografía? Que te quitan tiempo y que agregan un muy importante costo a la intervención, y pues lo que el tiempo implica dentro de la sala, ¿no? El tema de radiación, de contraste. Entonces, ¿tú crees que en algún momento eso sucederá o qué potencial vemos, Luis, en estas técnicas de la tomografía que ahora parece que son muy similares a los resultados que te dan las que estamos usando actualmente en hemodinámica? Claro, yo creo que en este momento aventurarse a decir que algunas subtécnicas de la tomografía van a reemplazar cosas en hemodinámica, creo que por el momento no lo van a reemplazar, pero sí van a simplificar las cosas y lo van a hacer un poquito más fluido. O sea, tocando el punto de la fisiología coronaria, si ya llegas con un paciente con tomografía que ya tiene hecho un FFR virtual,
pues al menos te ahorras en abrir una guía de presión y tener que conectar todo y sacar ahí la consola, ecualizar y hacer todo para medir lo mismo. Hoy sabemos que hay equivalencias en el IFR y el FFR virtual. Entonces yo creo que sí va a simplificar algunas cosas. Lo mismo en las reconstrucciones 3D que hoy los nuevos software de tomografía nos arrojan, pues igual y te podrías ahorrar hacer una OCT preintervención para ver cómo está el vaso por dentro. Yo creo que te vas a saltar pasos y lo vas a hacer un poquito más dinámico, que no es poca cosa, porque en estudios grandes, dígase Excel y Noble, la tasa tan baja de uso de imagen intracoronaria y fisiología que nos hizo perder o al menos empatar con los cirujanos fue que el intervencionista no quería perder tiempo en usar más esos dispositivos. O sea, era prisa, era a veces, por decirlo, desidia que el intervencionista quería resolver rápido y a veces no se ayudaba a sí mismo a tener informes en Excel, ayudándose de otras intervenciones. Y quería tocar un punto que tocó Erasmus un rato. En general, todas las intervenciones y las relaciones que tienen los hallazgos de tomografía con los de intervención, sobre todo en imagen intracoronaria, correlacionan bastante bien. Pero cuando hablamos de fisiología intracoronaria y de placa vulnerable, o sea, si hay un punto débil de la fisiología, es la placa vulnerable no significativa. O sea, en general siempre va a correlacionar, excepto ahí. Entonces yo creo que el PREVENT es una apertura de ojos, una diferente visión y estoy seguro que va a haber un cambio en las guías ayudándose de estas características que mencionó Pepe de vulnerabilidad. Sí, y como parte importante también agregándolo a lo que tú dices, siempre hay que recordar que las técnicas no son binarias. O sea, esto no es siempre funciona o nunca funciona. Nos ayuda en la mayoría de los casos y es muy importante recordar eso porque... y un punto que quería traer también para preguntar es, porque ya escucho a la gente de mi edad o más grandes levantando la mano en un congreso diciendo, es que el costo, ¿para qué? Y eso pues sí, lo hacen en el TEC, lo hacen en el Ignacio Chávez, pero en otros lados no lo tienen. Yo voy a poner mi granito de arena, yo les voy a decir una cosa. ¿Cuánto cuesta un stent? Poner un stent extra versus poner un solo stent. Si tú puedes planear ponerle un, no sé, 3.5 por 25, no sé si existe, me lo estoy inventando, pero versus 2, ¿no? Si tú puedes, ahí ya estás ahorrando. Entonces ahí ya con eso ya sacaste lo del costo de la tomografía. La segunda que veo es la disponibilidad. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. A mí me gusta aterrizar las cosas. A mí, o sea, podemos hablar de esto muchas horas y la persona que nos está viendo va a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve si eso no lo tengo en mi rancho, no? Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos? Pues en la mayor parte de las ciudades grandes y medianas de México tenemos tomografía. ¿Qué es lo que hoy sí puedes hacer con eso? ¿Sí? Lo primero es obviamente el diagnóstico. En todas las guías, en europeas, americanas, la tomografía no tiene discusión sobre el diagnosticar o descartar la presencia de enfermedad coronaria. Si ese paciente va a ser llevado y es un paciente en donde tiene la anatomía, como bien lo mencionabas, tenía dilatación de la aorta, el poder predecir qué catéter vas a llevar, no es lo mismo entrar con un EBU que entrar con un JL whatever. No es lo mismo entrar con un introductor 7 porque sabes que vas a hacer terapia de calcio versus, pues ahí ya te ahorras 15 minutos y probablemente algo de sangre, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con lo que ya tenemos, ¿sí? Es cuestión de organizarnos. La otra parte que también quiero tocar es que no existe todavía una conjugación entre el imagenólogo y el intervencionista como a mí me gustaría verlo. A mí me gustaría sentarme siempre, y eso es algo que hacemos con Pepe, que hacemos con nuestro equipo de intervencionistas, es que te tienes que sentar a revisar con el imagenólogo la tomografía, en el caso de lo estructural. Les voy a decir por qué. Tradicionalmente nos apoyamos de la compañía que vende la válvula para enviar el estudio a Estados Unidos comúnmente para hacer el análisis. Y resulta que la persona que lo hace es un técnico, que no es un médico, que mucho menos es un cardiólogo y menos es un imagenólogo.
Él es una persona que sabe cómo usar un software muy bien. Sí, y lo hemos visto, Pepe comentaba un caso reciente en donde ellos habían indicado una válvula 26 y era una 24, 23, ¿verdad? Sí, o sea, dices, oye, es una diferencia enorme entre la decisión de uno y otro. No es por menospreciar a las compañías, sobre todo, y menospreciar a los técnicos, nos sirve ese, pero siempre es importante rebotarlo con los médicos. La segunda, que es muy importante, es que esas compañías no reportan los hallazgos coronarios. Y eso es muy importante. Vas a entrar a hacer una intervención, le vas a hacer una intervención en un segundo tiempo, la vas a planear, le vas a hacer alguna técnica para planear a futuro la intervención. Entonces, yo sí creo que hoy, con lo que tenemos, podemos darle muchísima información a los intervencionistas. No sé cuál sea tu opinión, Pepe, Luis, Luis Carlos. Sí, no, incluso los hallazgos extracardíacos. No. O sea, a veces tenemos incidentalomas, tenemos alguna otra patología que estaba desconocida en el paciente y que eso incluso puede cambiar nuestra conducta de cuándo y cómo tratar las cosas. Entonces, creo que definitivamente tenemos que hacer esta alianza, este conjunto, quitarnos un poco el ego de que el intervencionista con 3 horas que le movió a la tomografía cree que ya sabe, y también que el imagenólogo tenga la apertura de pues comprender que el intervencionista no sabe tanto de imagen, ¿verdad? Y a lo mejor aprende uno del otro, ¿verdad? Pero creo que es algo mandatorio de ahora en adelante y que eso todo se va a hacer a la práctica centrada en el paciente. Creo que eso es lo más relevante de todo lo que hacemos en nuestro día a día y que luego a veces se nos olvida, ¿verdad? Luis. Sí, me encantó ese tema que tocaste, Erasmo. Hace, hace poco me tocó dar un taller de medición de tomografía para pacientes que van a TAVI. O sea, fui a capacitar a algunos médicos para que aprendieran a ellos leer sus propias tomografías y ellos mismos decidir qué válvula ponerle al paciente. Y siempre, o sea, es inevitable que la primera respuesta es: ¿y por qué yo? Si siempre he estado yo muy cómodo, porque pues de la compañía me decía qué poner y yo decía que sí, sí. El problema es que si se complica, pues no es culpa de la compañía, es culpa del intervencionista. Entonces, el símil con el que yo abría esta sesión de entrenamiento era: vamos a lo básico, a lo coronario. Imagínate que tú no supieras, porque no estaba en tu currículum, aprender a leer angiografías coronarias. Eres intervencionista, pero a mí no me toca ese, porque eso es del radiólogo. O sea, el técnico de rayos que me mueve ahí la mesa y el arco, él es el experto en eso, y él me tiene que decir: esta es la DA, esta es la coronaria derecha, aquí tiene una estenosis, pone un stent. Eso es. Las proyecciones. Tal cual. O sea, que alguien te diga y que tú obedezcas. Al final, si tú intervienes, tú eres el responsable, tú tienes que tener profundo entendimiento y conocimiento de todas las técnicas. Entonces, lo mismo tiene que pasar en las coronarias. Sí está bien, o sea, puedes tener expertos en imagen como tú o como Pepe, que, o sea, cierras los ojos y crees totalmente lo que ustedes dicen, pero también tienes que hacer ese ejercicio de ida y vuelta, ¿no? No siempre es buena idea, ¿eh? No siempre es buena idea. Yo creo que tocas un punto muy importante. ¿Cómo empiezo a poder hacer o sea, a desenvolver este tema que estamos hablando en un centro mediano o pequeño? Tu intervencionista tienes la obligación de acercarte al radiólogo y viceversa. El radiólogo tiene que acercarte a ti, y no, las cosas no van a arrancar. Entonces tiene que haber colaboraciones. Correcto, totalmente de acuerdo. Siempre he dicho que es las limitaciones de la técnica a veces se suman a lo bruto de uno y bajan la sensibilidad todavía más. Entonces sí, es muy importante la colaboración en equipo. Eso no puedo hacer más énfasis en eso, en donde es muy importante que todos los estudios que van a ir a una intervención, en este caso de válvulas que se hace cotidianamente, pero de igual forma, la tomografía, si pongo un ejemplo muy simple, lo acabamos de ver con Pepe, estás localizando un puente, Sí. le está rasgando con el catéter la aorta, viendo a ver dónde está, ¿sí? Y recientemente hicimos un caso donde dije: por tal proyección, a tantos centímetros de la raíz, hay 3 suturas metálicas en la primera de arriba hacia abajo, el lado izquierdo, a 5 milímetros.
y se fue casi directo el catéter. Comparado con no platicarlo, él viendo, digo, él sí le sabe, pero pues alguien que no le sabe a la tomografía, pues a lo mejor va a decir, no, pues está arriba, del lado izquierdo, ya, va. Pero cuando les puedes dar santo y señas, yo lo veo, la comparativa que uso es cuando tú vas a una angiografía y no tienes una tomografía, es como usar la guía Roji para buscar una calle. Hoy tienes Waze o Google Maps con una tomografía, ¿sí? O sea, esa es la diferencia enorme que existe entre tener todo, es que todo está ahí, toda la información, ángulos, longitud, dónde está la lesión. No es perfecta, hago la aclaración. El calcio es una limitación para la tomografía. Inicialmente se pensaba y hoy es una bendición para el intervencionista que tenga calcio y que le hagas una tomografía, ¿sí? Antes, digo, hay muchos centros en donde, tiene más de 1000 de calcio, no le hagas la tomografía. No, hácenla. ¿Por qué? Porque no todo es placa calcificada. Y esto, pues, como decía Luis, con el photon counting, las tomografías de conteo de fotones, se pierde ese artefacto de florecimiento que genera el calcio y nos permite ver, inclusive quitar virtualmente el calcio para ver la placa. Entonces, bueno, no sé si Buenísimo. Pues podemos ir teniendo algunos comentarios o mensajes para llevar, Luis. Yo sé que se nos fue el tiempo de esta plática y se nos puede ir mucho más tiempo porque es un tema que da para mucho de qué hablar, pero Luis, ¿puedes darnos algunos comentarios, algunos mensajes para llevar acerca de esta nueva técnica de la colaboración que hay entre imagen y intervención? Claro, yo estoy, la verdad es que bastante contento con todo lo que se ha hablado. Da para 3 o 4 episodios más, pero al menos espero que todos los que nos han escuchado hayan tenido al menos un primer, segundo acercamiento al tema y que sepan que no son especialidades ni separadas, sino que al final es un mismo enfermo y que entre dos especialistas les podemos ayudar si es que colaboramos. Mi conclusión sería que tengan en mente siempre a la tomografía para planear sobre todo intervenciones coronarias en pacientes con síndromes coronarios crónicos, al menos hoy en día, o que pienses, que sepas de algún procedimiento previo que tiene enfermedad compleja. Entonces, la tomografía te va a ayudar a hacer muchas cosas, sobre todo elegir el material, saber a lo que te vas a enfrentar, predecir desenlaces y optimizar los recursos sobre todo. Yo nada más quisiera decir que crean en la tomografía, los intervencionistas y los imagenólogos atiendan esa necesidad de planear las angioplastías o los procedimientos de intervencionismo. Creo que nos falta conocer mucho uno del otro y que esto definitivamente va a hacer cambios en los eventos duros cardiovasculares, en el cómo se desarrolla un programa de intervencionismo en las instituciones. Y básicamente eso, o sea, normalmente el intervencionista difícilmente cree en la tomografía. Entonces, yo los incito a creer en la tomografía, a aprender de tomografía y a acercarse al departamento de imagen y acercarse a los cateterismos, que creo que eso nos va a dejar mucho. Sí, después de ver esta información, la verdad yo sí veo esto como algo que cambia la práctica, ¿no? Algo que cambia la forma en la que hacemos medicina. Erasmo. Sí, bueno, yo quiero cerrar esto con la siguiente observación. No tenemos que esperar a que haya FFRCT en todos lados, no tenemos que esperar a que haya un virtual, una planeación virtual del FFR después de cuando tú simulas que si le pones un stent o dos. Eso vendrá con el tiempo. Ya tienes ahí, eso lo sustituyes, un ecoestrés positivo, síntomas, etc. Lo que sí es que toda la información de la localización de las coronarias, la longitud, el diámetro, la presencia o no de bifurcación, el diámetro proximal, el diámetro distal, todo está ahí. Es cuestión de informarlo para los imagenólogos y es cuestión de buscarlo para los intervencionistas. Y seguramente a las personas que vean esto, y esperamos que sean muchas, van a ver de manera diferente la tomografía. Van a decir, caray, todo eso estaba ahí. Porque ahí está, y está desde hace 20 años, ¿sí? Sí, es súper interesante el comentario con el que empezó Luis, que cómo en lo estructural lo adoptaron rápidamente y en esto de intervención que tenía más tiempo todavía no se había explotado, ¿no? Claro. Muy interesante. Luis, muchas gracias por tu colaboración con nosotros en este Cardiálogos. Estaremos grabando más adelante
espero otros episodios. Pepe, muchas gracias, y Erasmo, como siempre, un placer estar Gracias. contigo platicando acerca de lo que nos gusta de la cardiología. Cuídense y un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Adiós. Bye. Adiós.